De vuelta, mis hermanos, voy a continuar con la pregunta: ¿cómo Moisés pudo saber todo esto de las genealogías y todo esto para que él armara el libro de Génesis? Bueno, la respuesta está aquí mismo. Ya habíamos dicho que existía la escritura, porque existía un mundo estructurado, civilizado para esa época, con archivos, memorias, cartas, textos médicos, mágicos, religiosos, diccionarios, listas comerciales, textos legales, tratados, etcétera, etcétera. Usted me dirá, ¿y cómo sabes eso? Eso está en la arqueología, tanto arqueología de la humanidad como en la arqueología bíblica. Para los que les gusta saber más de esto, cómprense un diccionario arqueológico y van a ver cada vez se descubren más, se desempolvan más de estos antiguos escritos y todo esto que había hecho la humanidad. Sin duda, Moisés usó los datos que dejó José y las tablas, los pergaminos y las tradiciones orales traídas de Mesopotamia antigua por Abraham y sus descendientes. Estos hubieran incluido la mayor parte de las genealogías conocidas como las generaciones de Adán. Eso lo vamos a dar. Eso está en el capítulo 11. A fin de cuenta, ni esto es suficiente. O sea, toda la información esta que él recopiló no era suficiente. El Espíritu Santo de Dios inspiró a Moisés para escoger exactamente los materiales correctos e ignorar los demás. Después de todo, esto es cuestión de fe. Cuando terminemos esta parte, estos 20 minutos, yo le voy a dar unos versículos para que nos preparemos para comenzar con Génesis 1. O Dios es capaz de producir tal obra como el Génesis, digo yo acá, por medio de su siervo, o no lo es. Ahora, nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer. O sea, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada. O sea, es como decir, le sopló al oído, le habló directamente el Espíritu Santo, pon esto, pon el otro. Dice, vamos a ver la primera conclusión. Muchos creyentes de todas las generaciones han puesto su confianza en la verdad de Dios. O sea, nosotros creemos que Génesis dice la verdad de Dios, que fue inspirado y que fue dictado. Hay partes que fueron dictadas y partes que él extrajo de otras narraciones que ya se habían escrito, como la tarita que le dejé. Desde la perspectiva geológica, la Tierra tiene 4 billones de años. 1 billón es 1000 años. Es 1000. Y las ciencias antropológicas indican que el hombre ha estado 2 millones de años. O sea, cuando usted oye eso, esa es la ciencia. Estos datos se fundamentan en teorías científicas contemporáneas, de lo que es lo que hoy día se dice. No es el tipo de información que se transmite en Génesis. En Génesis no le va a decir cuándo se fundó la Tierra, hace tantos años, ni exactamente no le va a decir más o menos cuándo el hombre fue hecho por Dios y puesto aquí en la Tierra. Génesis abarca desde la creación, o sea, hasta donde termina Génesis, desde Adán y Eva hasta donde termina, que empieza el Éxodo, él llega hasta los 1500 años antes de Cristo. Digamos, del año 0. Acuérdense que en todo lo que es antes de Cristo se cuenta hacia atrás. Aquí es 1, 2, 3 y allá es 1, menos 2, menos 3 hacia atrás. Antes de Cristo se le pone. O sea que él abarca desde el 0 hasta el 1500. Pero es que ya estoy introduciéndome porque yo tengo que tener fechas para establecer los eventos. En 1650 el arzobispo anglicano, un arzobispo anglicano de lo que hoy es Irlanda, estudió las genealogías bíblicas estableciendo fechas
desde la creación hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El arzobispo Ussher, él se puso a estudiar toda esa genealogía. La fue poniendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y él calculó lo siguiente, que desde nuestro Señor Jesucristo hasta la creación hay 4.004 años. Redondémoslos a 4.000. O sea, yo tengo que tener fechas, establecer fechas. Para nosotros, acuérdense que para la humanidad el hombre está aquí desde hace 2 millones de años. Pero yo voy a trabajar en base a nuestra creencia, nuestro conocimiento. Para eso existieron estos hombres. El diluvio se dio 2.348 años antes de Cristo. O sea, la creación 4.000. El diluvio, vamos a poner 2.000. Abraham fue llamado en 1921 años antes de Cristo. Y el éxodo se dio en 1491 años antes de Cristo. Entonces, así hay una cronología que nos lleva hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la que yo voy a usar, la del arzobispo Ussher. Esa es la que más usan los evangélicos para establecer fechas, porque nosotros queremos saber, por ejemplo, de Adán hasta el diluvio, 2.000 años, ¿no es verdad? Y queremos saber exactamente cuántos años tuvo el pueblo de Israel en el exilio allá en Egipto, y cuándo pasó esto, si ahí lo dice, y vivió fulano de tantos años. Bueno, él hizo eso, él sumó todo esto. Yo no le puedo decir que esto es 100% fiable, pero yo tengo que partir de algo. Yo tengo que partir de fechas para decirle esto pasó antes, esto pasó después. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que hay hermanos, y tienen todo el derecho, que a veces discuten, porque quieren discutir, digo yo. Yo soy de la opinión de varios otros hermanos que nosotros no tenemos que estar discutiendo cosas que no tienen una validez para nuestra salvación. Hay cosas y hechos que sí tenemos que ser tajantes en esto, lo que tiene que ver con nuestra salvación. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo se le asigna el año 0 y que en el calendario gregoriano se equivocó fulano y se equivocó prensejo, ¿en qué eso afecta mi salvación? Yo lo que tengo que es aceptar a Jesucristo, sea que Él nació 4 años antes o en el año 0 o 4 años después. ¿Eso en qué va a alterar? Por ejemplo, en el caso mío, yo nací en 1956, tengo 64 años. Si el calendario fue mal hecho, entonces yo nací en el 56, yo nací 4 años antes o 4 años después, si fue mal hecho el gregoriano. Pero si yo nací 4 años después, entonces yo también, ahora mismo yo no estuviera en el año 2020, yo estuviera en el año 2024. En todo caso, yo voy a tener 64 años. Entonces, ¿qué voy a discutir? Si lo que más vale es qué edad yo tengo, o sea, qué tan viejo soy yo. Y si nací antes, 4 años antes, entonces el calendario también ya no estaríamos en el 2020, sino en el 2016. De todas maneras, voy a tener 64 años. O sea, si usted ve esto, ¿para qué discutir? Entonces, yo voy a guiarme sobre esto. Yo voy a usar que nuestro Señor Jesucristo en el año 0 y que para la humanidad Adán fue puesto 4.000 años antes. El diluvio, 2.000 años después. Y así sucesivamente. Dice, los primeros 11 capítulos de Génesis abarcan 2.000 años. Eso me toca a mí dar. Desde el 1.1 hasta el 11, donde termina el 11, hay 2.000 años, hermano. Génesis tiene 50 capítulos, o sea que 39 capítulos nada van a abarcar unos 600 años. Eso tienen tantos años, esos 11 primeros capítulos, 2.000 años, como cuando nació nuestro Señor Jesucristo hasta hoy día. Imagínense lo que vamos a estudiar en esos 11 capítulos. Y vamos a encontrar hombres
como Adán, que pasó los 900, y Matusalén, que pasó los 900, y cuando uno interpola a los dos, usted se da cuenta que ellos se conocieron en algún momento. Y esto es tremendo, hermano, ya le estoy dando, esto es tremendo. En algún momento Adán se encontró con Matusalén y él le contó todo lo que pasó en el jardín del Edén. Y así sucesivamente. Vamos a ver que mientras Matusalén estaba vivo, también vamos a ver, ¿no es verdad?, que él conoció a otros hombres píos de la fe o santos y se pudo transmitir este conocimiento. Manténgase estudiando con nosotros Génesis. También vamos a hablar sobre las dispensaciones. Las dispensaciones fueron sistematizadas en el año 1830 por John Nelson Darby, un inglés. Y también lo secundaron y lo siguieron C. Scofield, de la famosa Biblia Scofield, y también el señor, discúlpeme, el que creó el dispensacionalismo, Lewis Sperry Chafer. Disculpen el inglés que yo tengo. Donde yo trabajaba antes, en un lugar que yo trabajé, decía que, bueno, te enseñaba inglés cholito. Ese es el que yo hablo. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. O sea, estos señores estudiaron y encontraron que hay tiempos establecidos dentro de toda la Biblia. Tiempos establecidos. Y en esos tiempos siempre hubo gracia. Aunque era el periodo de la ley, hubo gracia. Y que esas enseñanzas de cada una de estas dispensaciones aplicaban para toda la revelación general, o sea, para toda la Biblia, y unas para el momento específico que se estaba viviendo. Por eso vamos a hablar de las dispensaciones, porque puede darse el caso que nosotros leemos un pasaje bíblico y queremos aplicarlo a la dispensación del milenio. O estudiamos un pasaje bíblico y queremos aplicarlo a la dispensación del gobierno o a la dispensación de la ley. Pero nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero también hay generales que aplican para todas las dispensaciones que han pasado y las que estamos en este momento. Por ejemplo, la primera dispensación es la de la inocencia, que es la que vamos a comenzar en Génesis 1.1 cuando la creación. Pero el hombre cuando pecó, allá en Génesis 3.6 fue expulsado, ahí se terminó la inocencia. Después vino la conciencia, que está en Génesis 3.7 a Génesis 8.19. Hoy día, la humanidad vive por la dispensación de la conciencia. Nosotros estamos en la gracia, pero ellos viven por la conciencia. O sea, cuando ellos se acuestan y nosotros nos acostamos, nuestra conciencia nos dice, hiciste tal cosa mal. Dicen por ahí los teólogos que la conciencia es la vocecita de Dios dentro del hombre. Eso lo vamos a ver cuando Dios crea al hombre, que pone conciencia en él. ¿Y qué es la conciencia? La dispensación del gobierno está en Génesis 18, 20 en adelante. ¿Qué es la dispensación del gobierno? Después del diluvio, Dios estableció el gobierno, como lo conocemos hoy día. Nosotros los cristianos estamos en la dispensación, la dispensación de la gracia. También estamos por la conciencia y estamos en la dispensación del gobierno. O sea, aplica para nosotros esta. ¿Por qué aplica la del gobierno? Pues nosotros tenemos que obedecer. El libro de Romanos habla que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Hoy día que estoy en esta grabación, hay una señora pandemia en el mundo. Y a Panamá le está afectando. Estoy grabando en este momento. Y en las noches cuando oigo el reporte del ministro de Salud, récord roto por infectados y por muertes, que lastimosamente está sucediendo. Que nos mandan las autoridades, nos mandan a seguir ciertas reglas sanitarias y ciertas reglas y normas. Por ejemplo, hoy que estoy hablando,
hay establecido días para mujeres y días para hombres. Entonces, pero como yo soy creyente, yo estoy en la gracia y yo voy a salir porque yo estoy en la dispensación. No, usted está en la dispensación del gobierno. Y usted tiene que obedecer las reglas establecidas por los gobiernos, porque Dios implantó la dispensación del gobierno en el 18:20 de Génesis. Acuérdese de esto. Mire, pareciera que estuviera hablando del Evangelio. Yo no estoy hablando del Evangelio, yo estoy hablando del Antiguo Testamento. Luego viene la dispensación de la promesa con Abraham, del capítulo 11, versículo 10 al Éxodo 19:2. La del gobierno, le di más la cita, la del gobierno es del capítulo 8, versículo 20 al capítulo 11, 9. Bueno, ustedes cuando están dándolo en vivo, ustedes van a hablar de esto. Y así siguen las otras tres dispensaciones, la ley, la gracia y el reino. Vamos a continuar. La dispensación, los dispensacionalistas también establecen que existe la separación de Israel y de la iglesia. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de nuestro Padre, de él forman parte varios grupos. Israel, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, háblese de Enoc, háblese de Abraham mismo, háblese de Adán. La Biblia habla de Lot, el justo Lot, los píos o santos del Antiguo Testamento, pero también el reino conforma a los mártires de la gran tribulación. O sea, el reino no es Israel, el reino no es la iglesia. Bueno, es la iglesia, me gustaría que fuera solamente la iglesia, porque esto es la dispensación de la iglesia, pero no es. Entonces, los dispensacionalistas han encontrado que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Hay promesas para el pueblo de Israel que fue escogido por Dios para entregarle este libro a ellos. Gracias a Dios que escogió al pueblo de Israel. Y hay promesas para la iglesia. En este momento que estamos viviendo, toda la autoridad y poder del reino de los cielos se ejerce a través de la iglesia. Y para la iglesia hay ciertas promesas. Por ejemplo, los dones. Los dones. Para Israel tiene sus propias promesas y sus propias bendiciones. La iglesia tiene las suyas. Entonces los dispensacionalistas se separaron. Ahora, tengo que advertirle que hay personas que no creen en esto y no lo aceptan. Hay otras personas que mezclan y que dicen que nada más es un solo pueblo. Israel con la iglesia es un solo pueblo. Bueno, nosotros no lo creemos así. Y eso es lo que vamos a estudiar. Acuérdense cuando comenzamos que yo les dije, yo voy a ceñirme a la doctrina de la iglesia de Dios, al tabernáculo de la fe. Si usted es de otro concilio y usted piensa de otra manera, lo respetamos. Dios me lo bendiga. Pero nosotros vamos a trabajar sobre nuestras creencias y sobre nuestras doctrinas. Voy a continuar. Dice, es probable que el estudio de las dispensaciones arroje más información del mensaje total de las Escrituras que ningún otro aspecto del estudio bíblico. Las dispensaciones traen mucha aclaración sobre la Escritura. ¿Por qué tenemos que estudiar la Escritura? Porque están tan condensadas que hay que estudiarlas, analizarlas, porque Dios dio tanta información. Imagínense, y Dios nos habla en el idioma nuestro. Imagínense, nosotros no podemos hablar en el idioma de él. Tuvo que adaptar, ¿no verdad?, su información a nosotros, para que nosotros entendamos, en este caso, la creación. Algo tan grande. Dice, es importante para el creyente, si quiere vivir de acuerdo a las Escrituras, saber cuáles son las porciones bíblicas que se aplican en la presente dispensación. Les voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, en la dispensación de la ley, cuando el hombre no guardaba el día del reposo, se le lapidaba, se le apedreaba. Pero en la dispensación de la gracia, usted no guarda el día de reposo, no va al templo, a su templo, no va a la iglesia el día, en este caso de nosotros domingo. ¿Quién lo apedrea a usted? Nadie, porque esa es la dispensación de la ley y ahora estamos en la dispensación de la gracia.
Por ejemplo, cuando en la dispensación de la segunda dispensación, que es la conciencia, se le dice al hombre, en la primera, fructificad y multiplicaos. La tierra no había personas. Hoy día, esta porción no puede aplicar. Yo tengo entendido, no, yo soy varón, las damas saben, pero yo tengo entendido que una mujer puede dar a luz hasta 14 hijos. Imagínense una dama en estos momentos, en este momento que estamos ahora mismo, de crisis, donde hay tantas personas sin empleo, tantos creyentes también sin empleo, que están recibiendo una ayuda unos, otros no la están recibiendo, tener 14 hijos. Ya está viendo lo que nosotros estamos estudiando. Esto es duro, hermano. Esto es duro estudiarlo y aplicarlo, porque usted se va a encontrar en el camino, aún dentro de entre nosotros mismos, personas que no aceptan esta diferencia de dispensaciones. Pero sí le voy a decir que los evangélicos, nosotros somos dispensacionalistas. Que alguno acepte una, que alguno acepte otra. Y cuando yo voy a estudiar con ustedes y desglosar todo lo que es Génesis, yo voy a aplicar las dispensaciones. Y le voy a decir, estamos en esta, y este versículo aplica aquí. No, hermano, alguien me dijo que por acá, que hagamos esto, que el otro. Hermano, ¿para qué dispensación es esa? Para la nuestra ya no es. Acuérdense que hay generales para todas las dispensaciones y hay enfocadas en ese momento. Ya voy a comenzar a terminar, dice. Al final de todo este estudio que estamos haciendo, yo puedo decirle, al final de nuestro estudio debemos tener en cuenta que la fe es un don. En la otra clase yo comienzo por la creación. Hay tantas corrientes del Big Bang, de esto, del otro. Bueno, nosotros creemos por fe que el que hizo el universo fue Dios. Eso está en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, la fe es un don. Y usted tiene un don. Pero mire lo que dice este teólogo. Nuestra fe no es ciega ni irracional. O sea que nosotros no andamos, como dice nuestro pastor, como carrito loco chocándonos por ahí. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no es ciega, por ahí creyendo en lo que sea. La fe es un don, ya se lo leí. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una parte en la Biblia que dice que no le ha amanecido, creo que dice, se me ha olvidado un poquito, no ha amanecido la luz de la verdad o la luz de la gracia. A nosotros nos amaneció en nuestra mente. Yo sé que ustedes que me están viendo, los que son creyentes, creen que Dios hizo el universo y que Dios hizo al hombre. Indistintamente que el hombre esté 2.000 años aquí o que esté 4.000 años, pero nosotros creemos que Dios lo hizo. Dice, y es sostenida por evidencias claras para la mente imparcial. Si hay alguien que no es creyente y verdaderamente se pone a analizar los hechos que nosotros vamos a leer de ahora en adelante en la creación, y es imparcial, usted va a ver que él va a dar un gancho y va a decir, es verdad que Dios hizo esto. Hay más evidencia de que Dios hizo al universo y al hombre que lo contrario. En el Salmo 19:1, para nosotros, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, nosotros, miren lo que está atrás de mí. Usted viera los amaneceres que yo tengo aquí. Y cuando yo me paro aquí, yo no puedo decir que Dios no existe. Que me va a decir que esto fue por casualidad. Por casualidad que cuando yo he visto aquí cuando se cortan los lugares
y se derriban unos árboles, 3, 4 árboles, surge nuevamente la hierba. Y ella cumple uno de los mandatos que hay en Génesis. Y se va poblando nuevamente. Imagínense si eso hubiera sido por casualidad. Quién sabe que ahí se me hace un zarigua. Pero ella cumple lo que Dios le mandó. Y después veo que van surgiendo más árboles, arbustos, y de nuevo se llenan. Que pase unos 5 años, 6 años. O sea, la naturaleza misma, eso se llama la teología natural. Nos demuestra que Dios hizo las cosas. Y ya me he pasado. Leamos Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 21 para terminar la conclusión. La otra semana yo le voy a comenzar con Génesis 1.1. Dice así, Romanos 1.19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios nos está diciendo, mira las estrellas. En estos días hubo una conjunción de Saturno con Urano, ¿no era? Y qué maravilloso, cómo se veía esto. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, su deidad, o sea, lo que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, ¿cómo lo conocieron? Teología natural. Todo lo que está alrededor. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dios nos habla con todo lo que está alrededor. Vamos a desarrollar Génesis. Vamos a desarrollar la creación. Vamos a ver cómo Dios hizo. Vamos a ver cómo Dios hizo al hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Van a ver lo que es la conciencia. Van a ver lo que es el alma, lo que es el espíritu. Y ahí se van a convencer. Me he pasado 7 minutos. Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos la otra semana con Génesis 1.1. Si usted conoce a alguien que quiera empezar Pentateuco y el estudio de la palabra de Dios, invítelo y se comunica con nosotros. Bendiciones, mi hermano, hasta el otro domingo.